Hola a todos y bienvenidos a Spanish Brick Channel, el canal de bloques del holandés errante. Lego acaba de lanzar una de sus propuestas artísticas más ambiciosas, una recreación de El Beso, la famosa obra de Gustav Klimt, construida con nada menos que 4.000 piezas. Estamos ante el Lego Art 31221 Gustav Klimt, El Beso, un set para mayores de 18 años que llega con 4.000 piezas y un precio oficial de 299 euros con 99 céntimos. Es un cuadro de gran formato pensado para colgar directamente en la pared y que intenta trasladar al lenguaje de las piezas una de las obras más reconocibles de la historia del arte. No es simplemente otro mosaico plano de Lego Art. Aquí encontramos diferentes capas, relieves, piezas inclinadas y una gran variedad de elementos decorativos que buscan reproducir los patrones, las flores y los característicos tonos dorados de Klimt. Y aquí aparece la gran pregunta de este vídeo. ¿Estamos ante una de las mejores interpretaciones artísticas que ha creado Lego o ante un cuadro demasiado caro para lo que realmente ofrece? Porque sobre el papel tiene muchos argumentos a su favor. 4.000 piezas, una construcción llena de técnicas interesantes, una colaboración oficial con el Museo Belvedere de Viena y una presencia decorativa realmente potente. Pero también estamos hablando de prácticamente 300 euros, de una interpretación de los rostros que puede resultar bastante discutible y de un producto dirigido a un público muy concreto. Así que durante este vídeo vamos a analizar el cuadro original, su diseño, la experiencia de montaje, su precio y también su posible comportamiento como inversión para descubrir si este nuevo Lego Art merece realmente la pena. Antes de analizar la versión de Lego, tenemos que detenernos un momento en la obra original. El Beso fue pintado por Gustav Klimt entre 1907 y 1908 durante la etapa más reconocible de su carrera, su llamado periodo dorado. En esa época Klimt combinaba la pintura tradicional con pan de oro, formas geométricas, motivos florales y una ornamentación muy rica. Y precisamente todo eso es lo que convierte a este cuadro en una obra tan adecuada para llevarla al mundo del Lego. La escena representa a una pareja completamente envuelta en un abrazo. El hombre aparece cubierto con formas rectangulares y líneas más rígidas, mientras que la mujer está rodeada de círculos, flores y formas más suaves. El fondo prácticamente elimina cualquier referencia real al espacio, haciendo que toda la atención se concentre en la pareja, el oro y la sensación de intimidad que transmite la obra. La obra original se conserva en el Museo Belvedere de Viena, uno de los grandes centros artísticos de Austria, y el museo que posee la colección más importante de obras de Gustav Klimt. El Beso es una de sus piezas más conocidas y también una de las principales razones por las que miles de personas visitan el museo cada año. Verlo en persona es muy diferente a verlo reproducido en una pantalla o en un libro. El tamaño, los reflejos del dorado y la riqueza de las texturas hacen que la obra cambie según la luz y la distancia desde la que la observes. Esa conexión directa con el original es especialmente importante en este set, porque el Museo Belvedere no solo conserva el cuadro, también ha colaborado con Lego en el desarrollo de esta interpretación. Y en nuestro caso, este cuadro no es solamente una obra famosa ni un nuevo producto de Lego, tiene también una historia personal. Mi mujer y yo visitamos Viena durante nuestro viaje de novios y, por supuesto, una de las visitas que teníamos marcadas era el Museo Belvedere. Allí pudimos ver El Beso en persona y es una obra especialmente importante para nosotros, porque además es el cuadro favorito de mi mujer. Por eso cuando Lego anunció este set, mi reacción no fue la misma que tendría ante cualquier otro Lego Art. Hay una conexión emocional que inevitablemente influye en cómo lo valoro. Eso no significa que vaya a justificar su precio ni que todo su diseño me parezca perfecto, pero sí significa que este set parte con una ventaja sentimental que otros productos no tienen. Y precisamente por eso vamos a intentar separar durante el vídeo dos cosas, lo que pensamos con la cabeza y lo que sentimos por la historia que tenemos con esta obra. Vamos ahora con los datos oficiales del set. Estamos ante el Lego Art 31221 Gustav Klimt, El Beso, una construcción dirigida a mayores de 18 años y formada por un total de 4.000 piezas. Su precio oficial en España es de 299 euros con 99 céntimos.
lo que lo coloca directamente entre las propuestas más grandes y caras de toda la línea LEGO Art. El acceso anticipado para miembros LEGO Insider comenzó el 1 de agosto de 2026, mientras que su lanzamiento general está previsto para el 4 de agosto. LEGO lo presenta además como un producto exclusivo, aunque esto no significa necesariamente que solo vaya a venderse en la página oficial. Es posible que termine apareciendo también en algunos distribuidores seleccionados, algo que tendremos que vigilar porque puede ser importante para encontrar futuros descuentos. Una vez terminado, el cuadro alcanza aproximadamente 60 centímetros de alto por 54 centímetros de ancho, con una profundidad cercana a los 4 centímetros en las zonas con mayor relieve. No estamos, por tanto, ante una pequeña decoración para colocar en cualquier rincón. Es una pieza de pared bastante grande que necesita espacio alrededor para poder respirar y para que se aprecie correctamente la composición. Además, esa profundidad cambia por completo su aspecto. Visto de frente puede parecer una recreación más o menos plana, pero desde un lateral se aprecia cómo los personajes, los mantos, las flores y algunos ornamentos sobresalen claramente sobre el fondo. El marco también forma parte de la propia construcción, por lo que el resultado final queda preparado para exponerse sin tener que comprar un marco adicional. Pero esas 4.000 piezas no son lo único que forma parte de la experiencia. El set incorpora unas instrucciones específicas para afrontar una construcción de este tamaño, y también puede seguirse mediante la aplicación LEGO Builder. Además incluye un código QR que permite acceder a un podcast oficial sobre Gustav Klimt, la obra original y el proceso seguido para transformarla en una construcción de LEGO. Eso sí, este contenido está disponible únicamente en inglés. También cuenta con un sistema integrado para colgar el cuadro y facilitar que quede correctamente nivelado en la pared. Más adelante veremos con detalle cómo funciona, porque es una de las soluciones más interesantes del producto. Y como pequeño remate final, LEGO ha incluido una pieza impresa con la firma de Gustav Klimt, integrada discretamente en la esquina inferior del cuadro. Sobre el papel, por tanto, no estamos pagando solamente por 4.000 piezas, también estamos pagando por una experiencia de montaje, una pieza decorativa completa y una presentación bastante más cuidada de lo habitual. Este set no nace únicamente del equipo de diseño de LEGO. Para desarrollar esta versión del Beso, LEGO ha trabajado directamente con el Museo Belvedere de Viena, el lugar donde se conserva la obra original. Esta colaboración aparece claramente reflejada en la propia caja, donde el nombre de Belvedere ocupa un lugar destacado junto al de LEGO Art. Esto es importante porque no estamos ante una adaptación realizada solamente a partir de fotografías o reproducciones digitales. El proyecto ha contado con el respaldo de la institución que estudia, conserva y expone el cuadro de Gustav Klimt. El equipo de LEGO aporta el conocimiento de las piezas, las técnicas de construcción y la forma de transformar una imagen de un modelo físico. El Belvedere, por su parte, aporta el conocimiento artístico, histórico y visual de la obra original. La unión de ambas partes da más credibilidad al producto, aunque como veremos después, colaborar con el museo no significa automáticamente que todas las decisiones de diseño pues tengan que parecernos perfectas. La participación del Belvedere añade algo más que un nombre prestigioso en la caja. El museo conserva la obra original y puede aportar información directa sobre sus colores, su composición, sus símbolos y la forma en la que Klimt utilizó los elementos dorados. También permite estudiar detalles que pueden pasar desapercibidos en una reproducción pequeña, como la diferencia entre los patrones del hombre y la mujer, la posición exacta de las manos o la relación entre las figuras y la pradera de flores. Todo ese conocimiento ayuda a que LEGO no se limite a copiar la silueta general del cuadro, sino que intente conservar sus elementos más reconocibles. El manto masculino mantiene las formas rectangulares y los contrastes en negro, blanco y dorado. La figura femenina conserva los círculos, las flores y las formas más suaves. Y el fondo busca reproducir esa sensación de superficie dorada que envuelve a la pareja. El museo también aporta el contexto histórico necesario para que el set no sea simplemente un objeto decorativo, sino una puerta de entrada a la obra y al universo artístico de Gustav Klimt. El reto real comienza al intentar trasladar una pintura de más de un siglo a un sistema formado por piezas rígidas y geométricas. En el cuadro original, Klimt utiliza pintura, pan de oro, pinceladas, transiciones suaves y formas orgánicas. LEGO tiene que sustituir todo eso por tiles, studs,
piezas curvas, pendientes y diferentes niveles de profundidad. En algunas zonas la adaptación es bastante directa. Los rectángulos del manto masculino encajan perfectamente con el lenguaje de Lego, igual que las espirales, los círculos y las flores que decoran la figura femenina. En otras zonas el reto es mucho mayor. Los rostros, las manos y las posturas necesitan formas más suaves y naturales, algo especialmente complicado cuando se trabaja con piezas rígidas. Por eso el set no intenta reproducir cada pincelada, sino reinterpretar los elementos más importantes de la obra utilizando el lenguaje propio de Lego. Y ahora que conocemos la colaboración y las referencias que utilizaron, pues toca analizar si esta traducción del cuadro a las piezas funciona realmente en el diseño final. Entramos ahora en la parte más interesante del set. ¿Cómo ha conseguido Lego transformar una pintura aparentemente plana en una construcción con volumen, capas y profundidad? La base del cuadro funciona como un gran mosaico, pero sobre ella se levantan distintas zonas mediante piezas superpuestas, construcciones laterales y elementos colocados en diferentes direcciones. El fondo permanece relativamente plano, mientras que los personajes, los mantos, las flores y algunos ornamentos sobresalen claramente hacia adelante. Esta diferencia de alturas hace que el cuadro cambie según el ángulo desde el que lo observamos y evita que parezca una simple imagen construida con piezas. También hay zonas inclinadas y formas que rompen la cuadrícula tradicional de Lego, algo necesario para representar los brazos, los rostros y la postura de la pareja. Donde creo que mejor funciona el diseño es en las zonas ornamentales. El manto masculino está formado por bloques rectangulares, líneas negras, piezas blancas y elementos dorados que encajan perfectamente con el lenguaje geométrico de Lego. También destacan las espirales y los círculos del vestido, construidos con piezas redondas de distintos tamaños y colocados a diferentes alturas. La parte inferior utiliza flores, hojas y pequeñas piezas de vegetación para representar la pradera sobre la que se encuentra la pareja. Son precisamente estos detalles los que hacen que el montaje parezca más variado que un mosaico tradicional y los que mejor conservan la esencia decorativa del cuadro original. Vistas de cerca, algunas zonas pueden parecer caóticas, pero al alejarnos unos pasos los colores y los patrones empiezan a formar una composición mucho más coherente. La parte más complicada y también la más discutible está en los rostros y en las manos. El cuadro original, Klim, representa las expresiones de una manera suave y delicada. En la versión de Lego esas formas tienen que resolverse con pendientes, piezas curvas y elementos bastante rígidos. El resultado es mucho más abstracto. Los rostros sí, se reconocen, pero vistos de cerca pueden resultar extraños y pierden buena parte de la naturalidad de la pintura. Algo parecido ocurre con las manos, que se perciben algo rígidas y menos fluidas que en la obra original. Ojo, no creo que sea un mal trabajo técnico porque el reto es enorme, pero sí es la zona donde más se nota la limitación de construir una figura humana con piezas de Lego. Además, es una parte del diseño que funciona bastante mejor desde cierta distancia que cuando la observamos en primer plano. Una de las grandes diferencias respecto a otros sets de Lego Art es que aquí no todo está construido en el mismo plano. Podemos distinguir tres niveles bastante claros. El primero es el fondo, formado principalmente por tiles y stud en tonos beige y dorados. El segundo nivel corresponde a la ornamentación, espirales, círculos, flores y diferentes patrones que empiezan a sobresalir sobre la base. Y el tercer nivel lo forman las figuras, los brazos, los mantos y la vegetación más elevada que aportan la mayor parte de la profundidad. Esta combinación permite que la luz genere sombras reales sobre la construcción y que algunas piezas doradas cambien de aspecto según el ángulo desde el que las observamos. Por eso, aunque la imagen frontal sea importante, este set gana mucho cuando se contempla desde un lateral o cuando la luz incide sobre sus diferentes capas. En conjunto me parece un diseño técnicamente muy ambicioso y bastante más interesante que los antiguos mosaicos planos de Lego Art. Los patrones geométricos, las espirales, las flores y los diferentes niveles de profundidad están muy bien resueltos y consiguen que el cuadro tenga mucha presencia. También valoro que Lego no haya intentado convertirlo todo en una cuadrícula perfecta y que haya buscado piezas inclinadas y formas menos convencionales para representar a los personajes. Sin embargo, los rostros y las manos no terminan de convencerme. Entiendo que el reto técnico pues es grande, pero creo que en estas zonas se pierde parte de la delicadeza y de la elegancia de la obra original.
Por eso mi valoración del diseño es positiva, pero no completamente entusiasta. Me gusta mucho cómo está construido, aunque visualmente hay zonas que no alcanza el nivel del concepto. Y una cosa es contemplar el resultado terminado y otra muy distinta construir 4000 piezas. Así que en el siguiente bloque vamos a analizar cómo puede ser realmente la experiencia de montaje y qué aporta el podcast oficial. Construir un set de 4000 piezas no es algo que se haga en una tarde. Así que una de las grandes preguntas es si el proceso será realmente entretenido o si acabará haciéndose demasiado largo. Por lo que podemos ver en las imágenes oficiales, el montaje parece dividirse de forma bastante lógica. Primero se construye la estructura y el marco, y después el fondo del cuadro. Y sobre esa base se van añadiendo las figuras, los mantos, los patrones, las flores y todos los detalles finales. Esa progresión puede ayudar a que el montaje tenga una sensación constante de avance, porque no estamos repitiendo exactamente la misma técnica durante todo el proceso. A medida que se añaden las capas, el cuadro también empieza a ganar volumen y a alejarse de la idea de un simple mosaico plano. Eso sí, estas fases son una interpretación lógica del montaje a partir de las imágenes oficiales. Hasta que no lo construyamos, no podemos asegurar exactamente cómo están organizadas las bolsas o el orden completo de las instrucciones. Sobre el papel, este set parece bastante más variado que otros modelos de Lego Art basados casi por completo en repetir pequeñas piezas sobre una cuadrícula. Aquí encontramos rectángulos, círculos, espirales, flores, piezas inclinadas, cambios de dirección y diferentes niveles de profundidad. Todo eso debería aportar variedad y hacer que algunas zonas resulten bastante entretenidas de construir. El problema es que siguen siendo 4000 piezas y una parte importante pertenece al fondo y a zonas formadas por muchas piezas pequeñas en tonos similares. Es probable que haya momentos muy satisfactorios, especialmente cuando se construyen los rostros, los mantos o los relieves, pero también otros más lentos y repetitivos. Por tanto, no lo vendería como un montaje dinámico de principio a fin. Parece más una construcción pausada, pensada para avanzar poco a poco y para disfrutar del proceso sin prisas. Para alguien que busque una experiencia relajada puede ser una ventaja. Para quien quiera resultados rápidos, estas 4000 piezas pueden convertirse en una barrera importante. Para acompañar este montaje, Lego incluye acceso a un podcast oficial mediante un código QR. Pero hay que aclarar algo importante. No se trata simplemente de música ambiental para escuchar mientras construimos. Es un contenido hablado sobre Gustav Klimt, la obra original, y el proceso seguido para convertir el beso en un set de Lego. En él participan personas relacionadas con el diseño y con el Museo Belvedere, aportando contexto artístico y explicando algunas de las decisiones tomadas durante el desarrollo del modelo. Esto puede hacer que el montaje tenga una dimensión distinta, porque mientras construimos no solo colocamos piezas, sino que también podemos conocer mejor la obra y entender por qué determinadas zonas se han resuelto de una forma concreta. El principal problema para el público español es que el podcast está disponible únicamente en inglés. Es un detalle importante porque una parte del valor añadido del set queda limitada para quienes no comprendan bien el idioma. La idea del podcast me parece interesante porque transforma el montaje en una experiencia más completa. Primero escuchamos el contexto de la obra, después comprendemos mejor algunas decisiones de diseño y al mismo tiempo vamos viendo cómo todo eso aparece delante de nosotros mediante las piezas. Puede ayudar a que las fases más repetitivas sean más llevaderas y también a que el resultado final tenga más significado que una simple decoración de pared. Sin embargo, el podcast no puede solucionar por sí solo un montaje aburrido. Si la construcción acaba siendo demasiado repetitiva, el contenido del audio será un complemento, no una solución. Además, al estar únicamente en inglés, su utilidad dependerá mucho del usuario. Para algunos será un añadido muy valioso, para otros prácticamente quedará fuera de la experiencia. En conjunto, me parece una buena idea y una forma coherente de unir arte, construcción y aprendizaje. Pero una vez terminado el cuadro todavía queda una cuestión fundamental: cómo colocar una pieza de este tamaño en la pared sin que quede torcida o mal sujeta. Uno de los detalles que más me ha llamado la atención de este set es el sistema que Lego ha preparado para colgarlo en la pared. No se limita a incluir dos enganches traseros y dejar que cada uno se apañe como pueda. El propio montaje incorpora piezas que sirven como referencia para medir, nivelar y marcar correctamente los puntos donde tenemos que hacer los agujeros.
Primero colocamos esas piezas de guía. Comprobamos con un nivel que todo esté recto y marcamos sobre la pared la posición exacta de los dos anclajes. Después colocamos las alcayatas o los tornillos, comprobamos que encajen correctamente en los soportes traseros y una vez que el cuadro está bien sujeto, retiramos o tapamos las piezas utilizadas durante la instalación. Es una solución sencilla, pero muy bien pensada, porque evita que una pieza de este tamaño termine torcida después de haber invertido tantas horas en construirla. El cuadro utiliza dos puntos de anclaje, algo especialmente importante teniendo en cuenta sus dimensiones, su peso y la cantidad de piezas que sobresalen del fondo. Utilizar dos soportes permite repartir mejor el peso, ofrece más estabilidad y evita que el cuadro se desplace fácilmente hacia un lado. También facilita que la construcción permanezca nivelada, porque ambos puntos tienen que quedar colocados a la misma altura antes de colgarla. Esto no significa que la instalación pueda hacerse de cualquier manera. Estamos hablando de una pieza grande y relativamente pesada, así que será necesario utilizar anclajes adecuados al tipo de pared y comprobar que soporten correctamente el peso. Pero el sistema de Lego reduce bastante el margen de error y demuestra que el set ha sido diseñado desde el principio para permanecer expuesto en una pared, no simplemente apoyado sobre un mueble. Una vez instalado, hay varios detalles que refuerzan la sensación de estar ante un producto pensado específicamente para exposición. El marco forma parte de la construcción, por lo que no necesitamos comprar uno aparte ni adaptar el cuadro a una estructura externa. Los enganches quedan ocultos cuando la pieza está colgada, de modo que desde el frente y desde los laterales el acabado resulta bastante limpio. También se ha incluido una pieza con la firma de Gustav Klimt en la zona inferior, un detalle pequeño pero muy apropiado para una recreación de este tipo. Y gracias al relieve el cuadro cambia bastante según la iluminación. Las piezas doradas reflejan la luz, las capas generan sombras y los ornamentos ganan profundidad cuando los observamos desde diferentes ángulos. En este apartado creo que Lego ha hecho un trabajo especialmente cuidado. No solo ha pensado en cómo construir el cuadro, sino también en cómo colocarlo, nivelarlo y presentarlo una vez terminado. Y con todo lo que hemos visto hasta ahora, ya podemos resumir claramente cuáles son sus principales puntos fuertes y sus debilidades. Después de analizar el diseño, el montaje y el sistema de exposición, este set tiene varios puntos fuertes bastante claros. El primero es su presencia decorativa. Con 60 centímetros de alto, 54 de ancho y todos esos relieves, no pasa desapercibido una vez que lo colocamos en la pared. Es una pieza grande, llamativa y bastante distinta a los Lego Art más planos. También destaca la variedad de técnicas utilizadas. Tenemos capas, piezas colocadas en distintas direcciones, flores, espirales, círculos y diferentes alturas que aportan mucha más profundidad que un mosaico tradicional. Otro punto importante es la colaboración con el Museo Belvedere. No garantiza todas las decisiones de diseño que sean perfectas, pero sí que aporta un contexto, una documentación y un respaldo artístico real al proyecto. El sistema de colgado me parece otro de sus grandes aciertos. Está bien pensado, ayuda a nivelar una pieza de este tamaño y demuestra que Lego ha tenido en cuenta la exposición final desde el principio. A todo esto se suman la pieza con la firma de Klimt y el podcast oficial, que amplían la experiencia más allá de colocar piezas siguiendo un manual. En conjunto estamos ante un producto muy completo, especialmente para quien valore el arte, la decoración y las construcciones largas. Pero también hay puntos débiles que no podemos ignorar, y el principal es el precio. 299,99 € es una cantidad muy elevada para un producto dirigido a un público bastante concreto. No basta con que te guste Lego, también tienes que conectar con Klimt, con la obra y con la idea de colocarla en una pared. El segundo punto discutible está en los rostros y en las manos. Entiendo perfectamente la dificultad técnica, pero son las zonas donde más se pierde la delicadeza del cuadro original y donde la versión de Lego puede resultar más extraña. También tenemos que considerar la posible repetición del montaje. Aunque hay ciertas técnicas variadas, seguimos hablando de 4.000 piezas y de grandes superficies construidas con elementos pequeños y colores similares.
Además, necesita bastante espacio. No es un cuadro pequeño ni una construcción que podamos mover fácilmente de un sitio a otro una vez terminada. Y el podcast, aunque añade valor, está disponible únicamente en inglés, lo que limita bastante su utilidad para parte del público español. No son defectos que destruyan el set, pero sí barreras importantes que pueden hacer que una propuesta muy atractiva sobre el papel pues no resulta adecuada para todo el mundo. Si hacemos un balance general, creo que el diseño está a un nivel muy alto. Es ambicioso, reconocible y técnicamente bastante más interesante que un Lego Art tradicional. La experiencia de construcción también parece prometedora, aunque aquí tenemos que mantener cierta prudencia hasta poder montarlo y comprobar si las 4000 piezas mantienen realmente el interés de principio a fin. La presencia decorativa es probablemente uno de sus apartados más fuertes. El tamaño, el marco integrado y los relieves hacen que funcione como una pieza central dentro de una habitación. Donde aparecen más dudas es en la relación calidad-precio. Hay mucho trabajo de diseño, muchas piezas y una presentación muy cuidada, pero 300 euros siguen siendo una barrera demasiado alta para la mayoría de compradores. Mi balance provisional sería el de un set artísticamente potente, técnicamente ambicioso y con detalles muy bien pensados, pero también caro, exigente y dirigido a un público muy específico. Y precisamente por eso, en el siguiente bloque tenemos que responder a la pregunta más importante. ¿Qué recibimos realmente por esos 299 euros con 99 céntimos y si el precio puede llegar a estar justificado? Llegamos a uno de los puntos más delicados del análisis. Saber qué estamos recibiendo realmente a cambio de esos 299 euros con 99 céntimos. Evidentemente el primer dato son sus 4000 piezas, pero el valor del set no está únicamente en la cantidad. También tenemos un cuadro de gran formato, con 60 centímetros de alto, 54 de ancho, marco integrado y una construcción que combina mosaico, capas y relieve. A esto se suma el sistema específico para colgarlo, la pieza con la firma de Gustav Klimt, el contenido de audio y la colaboración oficial con el Museo Belvedere. Es decir, Lego no está vendiendo simplemente una bolsa enorme de piezas, está vendiendo una experiencia de construcción para adultos y una pieza decorativa completa, pensada para terminar directamente expuesta en la pared. La cuestión es si todos esos elementos justifican realmente pagar prácticamente 300 euros. Porque una cosa es reconocer el trabajo que hay detrás y otra muy distinta poder asumir ese precio. Si hacemos la cuenta más básica, los 299 euros con 99 céntimos divididos entre las 4000 piezas nos dejan un precio aproximado de 7 céntimos y medio por pieza. Sobre el papel no parece una cifra especialmente mala, sobre todo dentro de un producto dirigido al público adulto, pero el precio por pieza puede ser bastante engañoso. Muchas de las piezas utilizadas son elementos pequeños, tiles, stud, flores, círculos y piezas decorativas que permiten construir los patrones y las texturas del cuadro. Por eso no podemos comparar directamente este set con un vehículo, un edificio modular o una construcción formada por grandes ladrillos. Dos sets pueden tener el mismo número de piezas y ofrecer un volumen completamente distinto. Tampoco incluye minifiguras ni funciones de juego. Aquí el valor se concentra en el diseño, en la variedad de técnicas, en el tiempo de montaje y en el resultado decorativo. Así que esos 7 céntimos y medio son un dato interesante, pero no demuestran por sí solos que el set tenga una buena relación calidad-precio. Para valorar correctamente este set creo que tenemos que separar tres tipos de valor diferentes. El primero es su valor como construcción. Son 4000 piezas, muchas técnicas diferentes y una experiencia que puede ocupar bastantes horas. Para quien disfrute de los montajes largos y pausados, ahí ya existe una parte importante del precio. El segundo es su valor como decoración. Una vez terminado, no queda escondido dentro de una vitrina ni ocupando una mesa. Se convierte en un cuadro grande, con marco, relieve y una presencia bastante potente en la pared. Y el tercero es el valor emocional. Para una persona que admire a Gustav Klimt, que haya visitado el Belvedere o que tenga una relación personal con esta obra, el set puede significar mucho más que la suma de sus piezas. En nuestro caso, ese tercer valor pesa bastante, porque vimos el cuadro original durante nuestro viaje de novios y además es la obra favorita de mi mujer.
Esto no convierte automáticamente los 300 euros en un buen precio, pero sí explica por qué una misma cantidad puede parecer completamente absurda para una persona y bastante más justificada para otra. Por tanto, no existe respuesta universal a la pregunta de si este set vale 299 euros con 99 céntimos. Depende muchísimo de quién vaya a comprarlo y de qué espere obtener de él. Puede compensar para un admirador de Klimt, para un coleccionista de Lego Art o para alguien que busque una pieza decorativa muy concreta y esté dispuesto a dedicarle tiempo y espacio. También puede funcionar muy bien como regalo especial, precisamente porque combina la construcción de una obra reconocible y con un posible valor sentimental. En cambio, resulta mucho más difícil justificarlo para quien solo busque muchas piezas, prefiera sets jugables, no tenga espacio suficiente en la pared o no conecte especialmente con el cuadro original. Y tampoco creo que tenga demasiado sentido comprarlo únicamente pensando en una revalorización rápida, porque acaba de salir y todavía no existe ningún historial que permita saber cómo responderá el mercado. Así que antes de llegar a una decisión definitiva, tenemos que analizar precisamente esa última cuestión. ¿Qué posibilidades reales puede tener como inversión y qué nos enseña la evolución de otros Lego Art ya descatalogados? Vamos ahora con la parte de inversión, aunque aquí hay que ser especialmente prudentes. El set acaba de salir al mercado, tiene un precio oficial de 299 euros con 99 céntimos y todavía se encuentra dentro de su periodo normal de venta. Bueno, dentro de su periodo no, ahora mismo solamente está para Insider. Mientras siga disponible en la página web de Lego y en distribuidores seleccionados, aunque de momento no sabemos cuáles, pues no existe una revalorización real que podamos medir. Que el set se agote temporalmente tampoco significaría necesariamente que haya comenzado a subir. Puede tratarse simplemente de falta de stock antes de que Lego reponga nuevas unidades. En estos momentos tampoco contamos con un historial suficiente de ventas en el mercado secundario, así que cualquier predicción concreta sobre su precio futuro pues es pura especulación. Por tanto, el punto de partida es muy sencillo. Hoy no estamos ante una oportunidad basada en la escasez, sino ante un producto nuevo que todavía tiene que demostrar cuál será su demanda real. Dicho esto, si encontramos algunos factores que podrán ayudar al set cuando llegue su retirada. El primero es la propia obra. El beso es una imagen reconocida internacionalmente y puede atraer a compradores que normalmente pues no coleccionan Lego, pero que sí están interesados en Gustav Klimt, el arte o en la decoración. También cuenta con la colaboración oficial del Museo Belvedere, un elemento que refuerza pues su autenticidad y lo diferencia de una simple interpretación comercial del cuadro. Su tamaño, sus 4.000 piezas y el relieve también lo convierten en uno de los Lego Art más ambiciosos. Una vez retirado, esa presencia puede hacerlo atractivo para quienes hayan dejado pasar la oportunidad durante su etapa comercial. Además, es un producto con alcance internacional. La obra es conocida en muchos países y no depende de una historia concreta, de un idioma o de una franquicia que pueda perder popularidad rápidamente. Todo esto puede favorecer su demanda futura, pero son factores potenciales. Ninguno garantiza por sí solo una gran subida de precio. Pero como inversión también presenta varios riesgos importantes, empezando por su elevado precio de entrada. Comprar una unidad supone inmovilizar prácticamente 300 euros. Y si queremos obtener un beneficio razonable después de comisiones, gasto de envío e inflación, el precio futuro tendrá que superar claramente esa cantidad. También tenemos una caja grande y pesada, que ocupa espacio durante años y que puede resultar cara de enviar. Cuanto más complicado sea almacenar y transportar un set, menor será el número de compradores dispuestos a pagarlo. Otro riesgo es que su público sea demasiado específico. La obra es muy conocida, pero no todo aficionado al Lego quiere un cuadro de Klimt, y no todo aficionado al arte está dispuesto a pagar precios de coleccionismo por un set. Tampoco sabemos cuánto tiempo permanecerá en catálogo, ni cuántas unidades producirá Lego. Una etapa comercial larga o una producción abundante pueden limitar bastante la escasez posterior. Y sobre todo, el dinero puede permanecer bloqueado durante varios años antes de que exista una subida suficiente para compensar el esfuerzo y los costes. Para tener una referencia podemos compararlo con el Lego Art 31197 de Andy Warhol y Marilyn Monroe. Este set llegó al mercado en 2020 con 3.341 piezas y un precio oficial de 119 euros con 99 céntimos.
Además del formato mural, también incluía contenido de audio, una pieza con la firma del artista y 4 posibles versiones del retrato. Lego lo retiró después de su etapa comercial. Actualmente, Brick Economy estima su valor nuevo y sellado alrededor de los $149, aproximadamente un 24% por encima de su precio oficial estadounidense. Es una subida positiva, pero no extraordinaria, especialmente teniendo en cuenta los años transcurridos desde su retirada. Y hay que tener cuidado con esa cifra, porque se trata de una estimación internacional. En determinados mercados pueden encontrarse ventas por debajo de esa cantidad, y los precios anunciados no siempre coinciden con los precios realmente pagados. La lección de Marilyn Monroe es clara: una obra famosa, un artista mundialmente reconocido y un set descatalogado pueden generar revalorización, pero no garantizan una subida espectacular. Además, Marilyn partía de un precio mucho más bajo. Para que el beso repitiera una subida del 24%, tendría que situarse alrededor de los 372 euros antes de descontar comisiones, envío y otros gastos. Eso podría ocurrir con el paso de los años, pero incluso en ese escenario el beneficio neto sería bastante más modesto de lo que sugiere la cifra bruta. Mi conclusión es que este set puede tener cierto potencial a largo plazo, pero no me parece una compra especialmente atractiva como inversión durante su lanzamiento. El precio de entrada es demasiado alto y todavía no sabemos cuánto tiempo permanecerá disponible, cuántas unidades se producirán ni cómo responderá realmente el mercado. Su mejor baza es la combinación de una obra reconocible, una colaboración museística y una construcción muy distintiva. Su principal problema es que necesita subir mucho dinero para que la operación resulte verdaderamente rentable después de todos los gastos. Por eso, para invertir tendría mucho más sentido entrar con un descuento importante, puntos multiplicados o un regalo promocional que podamos vender y utilizar para reducir el coste real de la compra. A precio oficial y sin incentivos estaríamos asumiendo demasiado riesgo por un margen todavía muy incierto. En resumen, se puede revalorizar después de su retirada, estimada en 2028, pero hoy es mucho más convincente como set para disfrutar y exponer que como inversión especulativa. Y con esto ya podemos llegar al veredicto final y decidir si, pese a sus defectos y a su precio, terminaría comprándolo para nuestra colección. Después de analizar todos sus apartados, estamos ante uno de los Lego Art más ambiciosos que ha presentado la compañía. Técnicamente el trabajo me parece muy interesante. Las capas, los relieves, los patrones geométricos, las flores y el uso de diferentes direcciones consiguen que no parezca un simple mosaico plano. También tiene una presencia decorativa enorme, un sistema de colgado muy bien pensado y el respaldo de una colaboración real con el Museo Belvedere de Viena. Pero no todo me convence. Los rostros y las manos pierden parte de la delicadeza del cuadro original y el precio me parece demasiado alto para entrar sin descuento, sin puntos multiplicados o sin un buen regalo promocional. Como inversión, además, habría que tener mucha paciencia. Algunos portales sitúan su posible retirada en 2028, aunque esa fecha no está confirmada oficialmente. Si termina permaneciendo varios años en catálogo, todavía tendremos bastante tiempo para buscar una oportunidad de compra mejor. Mi conclusión es clara. Es un set espectacular, en concepto y construcción, pero su precio oficial hace que no pueda recomendarlo de forma general a todo el mundo. Está claro que este no es un set pensado para cualquier aficionado a Lego. Sí lo recomendaría para los admiradores de Gustav Klimt, a los coleccionistas de Lego Art, a quienes busquen una pieza decorativa grande, diferente y con mucha presencia. También puede ser una compra muy especial para alguien que tenga una conexión personal con la obra o que quiera hacer un regalo relacionado con el arte. En cambio, no está recomendado a quien busque una construcción para jugar o a quien valore únicamente la cantidad de piezas o a quien no disponga de una pared adecuada para exponerlo. Tampoco lo compraría pensando en una ganancia rápida. Si realmente permanece disponible hasta 2028, su posible revalorización tardaría todavía varios años después en empezar a desarrollarse. Este es ante todo un producto para construir, disfrutar y colgar en casa. La inversión debe ser un factor secundario, no la razón principal de comprarlo. Y llegamos a mi decisión personal. Con la cabeza no lo compraría ahora mismo por el precio que tiene.
El precio me parece demasiado alto y el 5% habitual en puntos insider no cambia realmente la operación. Para que me resulte atractivo tendría que encontrarlo alrededor de los 250 euros, con un descuento de entre el 20 y el 25%, con puntos triples o cuádruples o acompañado de un regalo promocional importante que permita reducir el coste real. También valoraría comprarlo en una tienda como el Corte Inglés si aparece una promoción interesante y puedo pagarlo cómodamente en varios plazos. Pero con el corazón la decisión cambia. Vimos el cuadro original durante nuestro viaje de novios, es la obra favorita de mi mujer y podría convertirse en una pieza muy especial en nuestra casa. Por tanto, sí, tengo intención de comprarlo, pero no voy a hacerlo de lanzamiento, ni a precio completo, y por supuesto sin ningún incentivo. Esperaré al momento adecuado, porque querer un set no significa tener que aceptar cualquier precio. Y ahora me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Os convence esta versión del beso construida con piezas? ¿Pagaríais los 299,99 € o también esperaríais una buena oferta? Y sobre todo, ¿qué otra obra de arte os gustaría que Lego adaptara en el futuro dentro de esta línea? Dejadme vuestra opinión en los comentarios porque me interesa saber si este set os parece una obra maestra o un producto demasiado caro. Si os ha gustado el vídeo, dejadme vuestro like, suscribiros a Spanish Brick Channel y activar la campanita para no perderos los próximos análisis. También podéis uniros a nuestro canal de Telegram, El Mundo del Holandés, en el enlace que pongo en la descripción del vídeo, donde compartimos novedades, ofertas y todo lo relacionado con el mundo de los bloques. Y nada más, os mando un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.